¿Por qué terminé trabajando en la calle por necesidad después de perderme en los pueblos? Advertencia. Este video contiene relatos sobre violencia, secuestro y abuso. Si eres sensible a estos temas, cuida tu bienestar antes de continuar. Me llamo Sofía. Tengo 27 años. Esta es una de las veces que pienso la pregunta en voz alta. Y no la dejo salir como quien suelta una queja. La repito como una cuenta que no cuadra, como un número que insiste en recordar lo que perdí. ¿Por qué terminé en la calle por necesidad, después de perderme en los pueblos? Porque un día creí en una promesa y en un boleto que olía a salida. Había días en que mi maleta no pesaba más que mis esperanzas. Había noches en que me miraba al espejo y no reconocía la mirada. Una mezcla de cansancio y de cálculo, como si cada gesto tuviera que convertirse en moneda. Salí del pueblo porque no había otra forma de alimentar a mi hija. Me subí al auto de un hombre que decía conocer a alguien, porque la idea de regresar sin nada era volver a morir en vida. Así empieza la mayoría de estas historias. Necesidad, una oferta con apariencia de salvación, una puerta que se cierra detrás de ti con llave. Prometen trabajo VIP, prometen pago seguro, prometen viaje y un contrato. Traen tarjetas con logotipos que parecen reales. Tarjetas en cuyo reverso hay teléfonos que no responden cuando preguntas demasiado. Te muestran fotos de hoteles, de suites con vista. Te invitan a una copa. Dicen que lo hacen por amistad, por ayudar a una chica que viene de lejos. Dicen que la primera vez es para probar. Esa fue la secuencia que se repite en los testimonios que conocerás ahora. Promesas, autos lujosos, tarjetas, hoteles y, para muchas, la desaparición. Quédate para escuchar estas voces. Si esta historia te importa, compártela. Que otros sepan cómo funcionan estas redes y que estas historias no sean solo un número más en la estadística. Me llamo Sofía Vega y tengo que empezar por el día que pensé que todo iba a cambiar. Venía de un pueblo donde no sabían qué hacer con mi hambre. Mi novio me dejó porque la ciudad era otra cosa, y yo me quedé con la niña y 4 monedas que no alcanzaban. Un hombre, que en la primera charla pareció solo un conocido amable, dijo: «Conozco gente que te puede acomodar, trabajo estable, no será lejos». Me dio una tarjeta con un logo y un nombre, GMO. Sonaba grande. Me dijo que fuera a una suite por la tarde, que llevaría gente que pagaba bien y que sería la oportunidad para salir adelante. La primera señal no fue violencia. Fue una música que no pegaba con la habitación, champán, risas fingidas, servilletas de tela. El portero sonrió como si no viera. La recepcionista miró la tarjeta y la apartó en silencio. Me ofrecieron una copa. Me sentí extraña cuando una mujer en tacones me dijo que dejara mi teléfono en la recepción, por seguridad. No supe que aquella frase era una llave que me iba a cerrar la puerta del mundo real. Había una puerta trasera en el hotel. Entendí después que la tarjeta abría caminos, a un ascensor que no aparecía en el plano del edificio, a una cocina donde traían atenciones que no pedías. Vieron mi pulsera, mi falta de discurso. «Viene con ganas de trabajar», dijo alguien. Me ofrecieron pago por delante si me quedaba. Me ofrecieron seguridad si trabajaba con ellos. A las 2 horas, cuando empecé a pensar en cómo regresaría a la niña, la habitación se sintió más pequeña y mis opciones más escasas. No quiero describir lo que pasó en la habitación. Prefiero decir esto. Algo dentro de mí se encendió de miedo, y ese miedo activó lo que la necesidad había anestesiado por meses. Les rompí el vidrio del florero con la mano para hacer ruido. Estoy contando esto así porque cuando la vida te ha quitado todo, hasta el dolor se convierte en recurso. Hubo una pelea. Logré salir. Me metí en la calle sin documentos y sin dinero, y con una mancha que me dolía en la espalda, pero que me recordaba que había sobrevivido.
Escapé esa noche, pero no salí indemne. Perdí mi identificación en el forcejeo. Perdí mi teléfono. Perdí la ilusión de que había una salida fácil. Me quedé con la ropa que traía y la sensación constante de que alguien me buscaba por las cámaras del hotel. Me escondí en la casa de una prima por 2 semanas, hasta que la bolsa de comida se acabó, y una unidad más simple. Terminé trabajando en la calle por necesidad. No por elección, sino porque era la forma más rápida y, para ser honesta, la menos expuesta para mantener a mi hija con algo de comida. El nombre GMO aparece en varios relatos. No lo menciono para señalar culpables sin pruebas. Lo menciono porque, según quienes sobrevivieron, ese nombre funciona como sello de una estructura que se repite. Hay intermediarios que reclutan con tarjetas y autos, suites que parecen legítimas y personal que, por omisión o por pago, facilita la operación. En muchas de estas redes hay una cadena: reclutador, conductor, receptor en el hotel, un protector que hace el control previo, y luego las transferencias que desaparecen en el mismo lugar donde prometieron seguridad. Dije trabajar en la calle, y sé que el término carga un juicio social enorme. No lo uso para juzgar a nadie. Quiero que entiendas lo que significa salir a la noche a buscar clientes porque los bancos no entregan empleo, porque el apoyo familiar no llega, porque tu hija necesita leche y no hay programa social que te haya amparado. Significa aceptar la posibilidad de que algo pueda salir mal en cada cita. Significa crear reglas propias para sobrevivir. Horarios, zonas, señales entre compañeras para alertar peligro, pagar a alguien para que te cuide la puerta. Significa aprender a ser invisible y a la vez visible en el espacio más contradictorio, la calle. Alejandra tiene 22 años en mi memoria. Dice su familia que era risueña, que cosía y que quería estudiar enfermería. Antes de desaparecer, me dijo por mensaje que le habían ofrecido trabajo para limpiar y organizar eventos en la ciudad. Iba por la necesidad de pagar la renta y el tratamiento prenatal. Le ofrecieron un contrato en una casa grande, fiesta privada, con una señora que mantenía eventos con clientes del sector. La llevaron a un lugar que parecía una fiesta, luces suaves, gente con cámaras, gente que sonreía con demasiado interés. La última llamada que su familia recibió fue de un número que no volvió a contestar. La última vez que la vieron, iba en un auto con placas parciales. Luego, silencio. No puedo contar una investigación policial porque no soy policía. Puedo hablar de lo que las familias cuentan. Llamadas que se cortan, promesas de apoyo que no llegan, cheques que aparecen y luego son retirados por personas que no son familiares. La convicción de la familia de Alejandra fue la misma que la de otras tantas, que alguien cobró por su silencio. Pagaron para intentar recuperar información. Fueron a una comisaría. Les dijeron que ella había decidido irse, que era su vida, o que ese barrio no era el primero en que pasaban cosas. La normalización de la desaparición es una de las fuerzas más crueles. Cuando las autoridades tratan estas historias como rutina, el tiempo se convierte en otro condenado. La búsqueda se enfría, los testimonios se enfrían. La memoria se queda con el peso de la incertidumbre. Yo trabajo con la memoria de quienes quedaron. Alejandra era madre de un hijo por nacer. Su familia rehizo altares y esperanzas. Hubo amenazas telefónicas a quienes buscaban. Hubo insistencia en que no hablaran con la prensa. Es una cadena, desde quien recluta con buenos modales hasta quien se beneficia de la extorsión, pasando por funcionarios que miran hacia otro lado. No quiero señalar individuos sin pruebas, pero sí quiero nombrar el patrón para que no parezca azar. Aparecen fiestas y autopistas, y detrás, nombres que vuelven a relucir en otros relatos. Mariana contó algo distinto, pero con la misma lógica de engaño. El doctor, con credenciales aparentes que ofrecía una supuesta recuperación, un procedimiento estético digno,
para mejorar su condición y atraer clientes de mayor poder adquisitivo. Dijo que el lugar tenía instrumental, batas y una promesa de que todo sería clínico. Fui testigo de su desesperación. Necesitaba presentar una versión de sí misma que le permitiera cobrar más por su trabajo. Entró confiando en una profesionalidad que parecía real. No voy a relatar lo que le hicieron. Quiero decir que lo que comenzó como un tratamiento terminó siendo una cadena de humillación en la que la autoridad médica se confundió con la coacción. Cuando intentó denunciar, le dijeron que no había expediente. Cuando buscó apoyo, le ofrecieron silencio a cambio de no decir nada. Estas son las variaciones. La mentira puede vestirse de contrato, de invitación a una fiesta, de clínica, de oportunidad para salir de la pobreza. Lo que persiste es la misma lógica. Se aprovechan de la urgencia. Se aprovechan de alguien que no tiene red. La red puede ser un hermano en otra ciudad, un programa social, una vecina con quien pedir prestado. Si esa red está rota, la persona se vuelve más vulnerable al primer gesto que prometa solución. Lourdes, la llaman Luna, salió viva de un intento de secuestro que empezó con un casting. Un fotógrafo la invitó para una sesión profesional. Las palabras sonaban como una escalera para subir. El estudio tenía pared blanca, luces, un asistente que servía agua. El fotógrafo insistió en que se quedara sola para probar el maquillaje. En ese instante, una puerta se cerró. Ella cuenta que escuchó voces en el pasillo y que al abrir, un hombre le puso la mano en la boca para que no gritara. Se zafó y corrió. Llevaba una blusa que le costó semanas comprar. No explicó que el fotógrafo era un fotógrafo. Al contarlo, se le notaba un gesto de incredulidad que no se va. Lourdes fue a la policía, y la policía le preguntó por su trabajo, por qué usaba ropa provocadora, por qué había ido sola a un estudio. Esa frase, ¿por qué lo hizo?, vuelve en casi todas las historias como una forma de castigo invisible. La víctima interrogada como si fuera culpable de haber provocado su propia agresión. Eso es parte de la maquinaria que empuja a las mujeres a la periferia. La responsabilidad se invierte y la ayuda se evapora. Claudia contó un episodio que, en su testimonio, suena como si fuera sacado de una película cruel. La promesa de un viaje de trabajo a un hotel de prestigio, la habitación con doble cerradura y una red de complicidad que incluía recepción, choferes y alguien que velaba porque todo se resolviera ahí. Sus palabras giran alrededor de cámaras, de habitaciones que sirven de fachada, y de una transacción que ella no comprende hasta que es demasiado tarde. Claudia logró salir, pero dijo algo que todavía retumba. Me sentí como un objeto con etiqueta. Esa etiqueta, en muchos relatos, se traduce en un precio que alguien estaba dispuesto a pagar y en la disposición de quien debería protegerte para mirar hacia otro lado. Escuchar estas voces una tras otra revela un patrón que no es casual. La cadena va de la promesa a la habitación hasta la imposibilidad de volver, y en medio, la autoridad, cuando aparece, rara vez actúa con la urgencia que la vida real exigiría. Las puertas se cierran no solo físicamente, se cierran mediante trámites lentos, negligencias, y en algunos relatos, con pagos que silenciaron lo que pudo haberse investigado. Hay otro elemento que aparece con frecuencia: la cooperación de quienes trabajan en la industria del servicio. Recepcionistas que no registran habitaciones, botones que señalan ascensores discretos, cuentas que se saldan con efectivo fuera del registro. No digo que todas las personas en esos puestos sean cómplices. Digo que en varios relatos, la operación depende de la mirada cómplice de quienes controlan los flujos de un edificio. Esa mirada, al tolerar, permite que la violencia se reproduzca. ¿Qué mueve a una mujer a aceptar lo que otros llaman riesgo? La palabra necesidad suena a argumento frío cuando el hambre aprieta.
La necesidad es la presión constante. Facturas, alquiler, el miedo a que la niña no tenga medicina. Cuando la economía te deja sin margen de error, la decisión se vuelve una matemática donde el miedo se pesa contra la posibilidad de comer. No es elección moral pura, es cálculo de supervivencia. Y cuando las opciones se reducen, las personas que ofrecen salidas las presentan como escalones. El problema es que esos escalones pueden ser trampas. En la madrugada de una ciudad que no perdona, las trabajadoras forman sus propias redes de seguridad. Un número de teléfono para emergencias, una señal en el WhatsApp para decir «me voy» y que alguien conteste, lugares seguros donde esconderse por horas si algo huele mal. Existen reglas no escritas, nunca mostrar el documento, acordar la tarifa antes, no subir a autos sin placas visibles, saber a quién llamar si pasa algo. Aún así, las reglas son siempre reescritas por quienes tienen más poder, clientes que insisten, hombres que pagan por saltarse acuerdos, y por la complicidad silenciosa de quienes miran con desdén. Los relatos que siguen más adelante mostrarán veces en que estas reglas fallan. Entradas con jeringas, cámaras ocultas, viajes forzados a otros estados, habitaciones selladas por la noche. No los relato ahora con detalle para no dar instrucciones a nadie ni para revictimizar. Los menciono para que entiendas la lógica que empuja a muchas a la calle. Es una lógica en la que la única opción inmediata es lo visible y lo monetizable, y en la que la invisibilidad de un cuerpo puede ser a la vez protección y condena. Tengo en la memoria la carta que una madre dejó en la mesita junto a un altar improvisado para su hija desaparecida. La carta decía: «Te busco en cada mercado, en cada hospital, en cada hotel que tenga luces que no corresponden». Piensa en esa frase cuando te hablen de impunidad. No es solo la falta de sentencias, es la erosión cotidiana de la esperanza. Es que, poco a poco, las familias se acostumbran a no esperar respuestas. Aprenden a convivir con una ausencia que duele y que la ley trata como expediente frío. Hay ocasiones en que la huida no es salida, sino mudanza. Muchas mujeres cuentan que, luego de escapar de una red, terminaron en otras ciudades, en otras esquinas, con nuevos nombres y con la paranoia por compañera. La movilidad no garantiza seguridad. A veces es el inicio de una cadena de desplazamiento en la que no hay raíces para volver. Me perdí en los pueblos no es solo geografía, es perder registro, perder documentos, perder pruebas de quién fuiste. Es perder el rastro que te podría ubicar ante cualquier investigación o reclamación. Mientras estas historias se van entretejiendo, hay una pregunta que insiste. ¿Quién se beneficia de que esas mujeres desaparezcan? Parte de la respuesta aparece en las estructuras de economía informal. Hay quien gana dinero con la desaparición, con la venta de cuerpos, con la extorsión a familiares, con la impunidad que permite repetir el modelo. Pero otra parte menos visible es la que sostiene y normaliza. Prejuicios, estigmas, la sencilla incredulidad de un funcionario que piensa que quien trabaja en la calle es siempre culpable. Esa incredulidad es una forma de violencia que acompaña a la física. En uno de los relatos, una mujer contó que después de huir del hotel donde casi la matan, tuvo que esperar 3 días hasta que una organización comunitaria le diera albergue. Durante esos días, vivió con la certeza de que la noche siguiente podría ser su última noche. Pensó en su hija, en el día que tendría que decir, mamá se fue a buscar trabajo, y no saber cuándo volvería. Pensó en la posibilidad de que la justicia no estuviera de su lado. Pensó en que su propia ciudad la desechó como si fuera un problema de orden público, y no un indicador de una falla social. No todas las historias acaban en tragedia, pero muchas no tienen un punto final feliz. Algunas terminan en la calle por necesidad, otras en fosas que nadie visita, otras en hospitales con nombres cambiados por miedo a represalias, otras con silencios familiares que pesan más que la ausencia.
¿Qué tendría que cambiar para que la pregunta deje de repetirse? Primero, que la palabra necesidad deje de ser justificación moral para la indiferencia pública. Segundo, que las instituciones entiendan que estas no son anécdotas, son patrones. Tercero, que la protección no dependa de la voluntad de unos cuantos compasivos, sino de políticas públicas que reconozcan vulnerabilidad, que provean rutas de salida dignas y que investiguen con la urgencia que merecen las desapariciones. Mientras construimos esas respuestas colectivas, seguirás escuchando voces que se levantan para decir sus historias. Algunas te contarán vueltas heroicas de escape, otras, el vacío de la desaparición. Muchas prescribirán una sola cosa: entender que no se trata de elección simplista, sino de un sistema que empuja. En la siguiente historia conocerás a otra mujer que intentó enfrentar a sus agresores desde dentro. Su nombre es Mariana. Entró a lo que le dijeron era una clínica, y allí las reglas del poder se enseñaron de otra manera. Contará cómo la supuesta profesionalidad fue una careta, cómo se usaron expedientes clínicos para justificar lo injustificable, y cómo su reacción final fue una palabra que pocos esperaban. Por ahora, guarda la imagen de Mariana con un abrigo manchado de dolor, caminando por un pasillo que no tenía nombres. Este relato no busca escándalo, busca que entiendas la cadena, la oferta que se parece a salvación, la acomodación que parece trabajo, el controlador que se vuelve dueño, la administración que mira para otro lado, la familia que resiste. Busca que no te acostumbres a ver mujeres como cifras, sino como historias que merecen intervención y acompañamiento. Busca que la pregunta que abre este video no suene a lamento aislado, sino a llamada para evitar que otra persona responda mañana. Por necesidad, terminé en la calle. Si quieres ayudar, en la descripción encontrarás enlaces a organizaciones que trabajan con mujeres en riesgo, líneas de ayuda y formas seguras de apoyar. No compartas imágenes que puedan exponer a las víctimas. Prioriza su seguridad al divulgar estas historias. Ahora, escucha lo que sigue. Mariana empieza a contar su versión, y en su voz hay algo que cambia el tono de lo que hasta ahora habías escuchado. Me llamo Mariana. Tenía 24 años cuando me dijeron que un tratamiento cambiaría mi vida. Vengo de un pueblo pequeño donde las oportunidades se cuentan con los dedos. Trabajaba por horas en casas ajenas y al final del mes apenas alcanzaba para la leche de mi hijo. Me prometieron algo distinto. Una clínica que hacía procedimientos estéticos para trabajadoras que querían mejorar su oferta en la ciudad. Me lo dijeron con un tono que sonaba a cuidado. Será clínico, con todo registrado. Pagarás menos y tendrás mejor posibilidad de trabajo. Llevaba en la mochila la cuenta del hospital del último parto y una lista de deudas. Eso fue lo que me cobró el silencio. El lugar tenía batas, instrumental que se veía profesional, y una sala de espera donde colgaban diplomas sin nombres legibles. Me pidieron mi identificación. Me firmaron documentos que yo no entendía del todo, y me hablaron de consentimiento. Dije que sí porque pensé que era lo que necesitaba para cobrar más y para asegurar una vida medianamente estable. No voy a entrar en detalles de lo que me hicieron. Prefiero hablar de lo que rompió dentro de mí y de lo que me obligó a decidir. Al principio, todo parecía ordenado. Una recepción, una enfermera amable, la promesa de que estaría bien. Luego empezaron preguntas que no tenían que ver con el procedimiento. Mi familia, mis rutinas, a quién llamaría en emergencia. Me pidieron que me quedara sola en una habitación para observarme, y cuando abrí la puerta, encontré maquinaria que no había visto en ninguna consulta. Para cuando comprendí que estaba encerrada, ya no había vuelta atrás. Los documentos que había firmado valían en otro idioma, y mi teléfono había desaparecido de mi bolso. Sentí que todo lo que me quedaba, mi nombre, mi rostro, mi pasado,
Se desdibujaba en un expediente que nadie teía para protegerte, sino para deshumanizarte. No todas las resistencias son heroicas. La primera vez que alcé la voz, me dijeron que si causaba problemas sería peor para mi hijo. Me ofrecieron dinero para guardar silencio. Fui una mujer dividida entre el miedo y la necesidad. Cuando me negué, me dijeron que había procedimientos adicionales por seguridad y que eso implicaba costos que se descontarían de mi pago. Me cerraron la puerta. Al final, reaccioné de la única manera que sentí que me devolvía algo de control. Les dije que denunciaría, rompí los instrumentos que tenía a mano, lancé una silla. No lo cuento como acto noble, lo cuento como reacción humana a una cadena de humillaciones. Esa reacción tuvo consecuencias. Me acusaron de destruir propiedad y me amenazaron con llamar a la policía. Fue una ironía amarga, dispuestos a coaccionarme, pero listos a fingir moralidad cuando el desorden tocaba su puerta. Logré salir de ahí gracias a una compañera que nos deslizó una ruta de escape por detrás de un estacionamiento. Corrí, me subí a un bus con la ropa pegada al cuerpo por el sudor del miedo, y perdí la cara que había construido para sobrevivir. No fue una victoria heroica, fue una huida que me dejó con cicatrices que nadie ve. Insomnio, culpa, la sensación permanente de que cualquier médico podía ser un verdugo si lo enmascara con justicia. Cuando lo cuento a otras mujeres, ellas asienten. Me dicen que han visto clínicas que actúan como fachada para otras cosas. Controles, experimentos que se justifican con observación médica. Dicen que hay protocolos que suenan legítimos en el papel y que en la práctica son trampas. No es solo mi historia, es una táctica. Profesionalizar la coacción para que parezca voluntaria. Es más fácil presionar cuando la víctima cree estar en manos seguras. No quiero poner nombres concretos de instituciones sin pruebas, porque sé que señalar sin verificar puede ser peligroso. Lo que sí puedo decir es esto. Según testimonios que recogimos, hay espacios que se visten de clínica, de agencia, de servicio profesional, para cubrir lo que hacen los tratantes. Ahí se usan documentos, firmas y un lenguaje que confunde. Eso sirve a dos cosas: a normalizar la explotación y a dificultar la investigación. Cuando las familias buscan respuestas, se encuentran con expedientes faltantes, con recepciones que no recuerdan a nadie y con facturas que no coinciden. Esa es la forma en que la violencia se administra, con papeles. A la salida, no volví a mi pueblo. Me quedé en la ciudad porque no tenía la fuerza de regresar con la sensación de fracaso encima. No volví porque temí que si me reconocían perdería cualquier respiro que me quedara. Muchas mujeres optan por el mismo camino, la movilidad como refugio. La movilidad no arregla la raíz del problema, solo la desplaza. Te mueves de esquina en esquina, cambias de nombre en trabajos informales, pero el hambre y la deuda siguen siendo las mismas. Terminas trabajando en la calle por necesidad, porque la calle, por cruel que parezca, te da cierta rapidez de pago y la flexibilidad que el mercado formal no ofrece a alguien sin papeles ni referencias. Claudia, que ya conoces por el testimonio anterior, me contó algo que heló mi estómago. La manera en que algunas habitaciones, suites y bodegas funcionan como estaciones de tránsito. Ella describió cómo la recepción miró a otra parte mientras la llevaban a una habitación con doble cerradura. Contó de cámaras que graban ángulos y de presos que negocian desde la sombra. Salió, pero me dijo con tristeza que sintió que su cuerpo había sido tasado. Nunca usaré su término porque no es mío, pero la imagen quedó. Personas tratadas como mercancía por un circuito que incluye quien registra la entrada y quien cobra el silencio. Lourdes, a quien llaman Luna, recordó la sensación de incredulidad cuando la policía le preguntó por qué fue sola a un estudio. Como si lo que llevaba puesto justificara una mano en mi cara, dijo.
Cuando fue a la comisaría, el agente se mostró más preocupado por si podía comprobar que era trabajadora que por si le habían hecho daño. Ese gesto, esa pregunta, es parte de la maquinaria del desprecio. Las estructuras que deberían proteger miran con sospecha a quienes necesitan ayuda, y eso desalienta las denuncias. Si la autoridad pregunta por la moral de la víctima aprende que la denuncia puede ser otra violencia. Hay historias donde la colaboración de funcionarios es más evidente, según testimonio, y otras donde la omisión basta. Si un portero no registra una habitación o una jefe recibe sobres, la operación puede continuar. Es fácil pensar en casos extremos, con fotos y promesas rotas, pero a menudo el daño más profundo viene de la banalidad. Un reclutador que actúa con normativa de ayuda, un policía que archivó la denuncia por falta de pruebas, una denuncia que se pierde en el mar de trámites. Eso es lo que mantiene el ciclo, la lentitud y la indiferencia. En muchas narrativas aparece la figura del protector. Algunos se dicen dispuestos a cuidar a las mujeres. Otros se autodenominan proxenetas con la boca llena de paternalismo. Se ofrecen como protección y terminan siendo quienes más cerca tienen el beneficio económico. Estas figuras funcionan como intermediarios, reciben el dinero, controlan el acceso y se aseguran de que la víctima no hable. Cuando la protección se vende, la dignidad de las personas se descompone en pagos. Quiero que pienses en las reglas que ellas mismas construyen para sobrevivir. No todas son eficaces, pero intentan crear cierta previsibilidad en un mundo que la niega. Regla 1. No aceptar citas sin referencias. Regla 2. Acordar el pago por adelantado. Regla 3. No subir a vehículos con placas falsas. Regla 4. Avisar a una red antes de entrar a una habitación. Regla 5. Llevar siempre una copia de documentos fuera de la cartera. Estas son estrategias de resistencia, no son garantías. Son modos de intentar sostener la vida ante la amenaza constante. Aún así, las reglas colapsan cuando el mecanismo que controla el riesgo está integrado con fuerzas más poderosas. Cuando hay redes que coordinan transporte a otros estados, cuando hay autos que llevan a varias mujeres a la vez, cuando el dinero fluye por canales que ningunean registros, entonces la huida se vuelve circuito y la calle deja de ser una opción y se convierte en destino. La calle como empleo temporal pasa a ser calle como única certeza. El pago es inmediato, el sistema no exige comprobantes y la ocupación, aunque peligrosa, te permite respirar en el corto plazo. Quisiera que escuches ahora a otra voz. Se llama Rosa. Tiene 31 años y es madre de 2. Su historia es la de quienes terminan en la calle después de perder documentos y redes. Salió de su pueblo porque el patrón local le debía dinero por cosechar. Llegó a la ciudad con esperanzas. Un reclutador le ofreció trabajo en eventos, con pago por día. Perdió una mochila en una estación y con ella la identificación. Sin identificación, le negaron ayuda en centros comunitarios. Sin referencias, nadie le ofreció contrato. Rosa, sin papeles y con hambre, empezó a caminar. Trabajar en la calle le pareció la única manera de conseguir efectivo para el transporte y la comida. No es que ame la calle, me dijo, es que me dio para mañana. Su voz no tenía orgullo, tenía cansancio. Rosa ejemplifica cómo la pérdida de documentos es una palanca que vuelve a las mujeres invisibles ante las instituciones. Si no hay identidad, la capacidad de reclamar derechos se reduce. Los tratantes lo saben y muchas veces actúan para que ese rastro se pierda. Un teléfono robado, una cartera extraviada, un documento que se quedó en una oficina. Perder el rastro es perder la posibilidad de presentar una queja sólida. Por eso la estrategia de los grupos criminales incluye acciones que no siempre son violentas en apariencia. Confundir, retrasar, ocultar pruebas. Más adelante, escuché a Amalia, que contó el trayecto que la llevó a otro estado.
Le ofrecieron trabajo por unos días en una ciudad cercana. La subieron a un auto con un chofer que no quiso dar la ruta, y en una parada le cambiaron el destino. Cuando preguntó, le dijeron que era normal. Llegó a una casa donde varias mujeres esperaban, algunas llorando, otras en silencio. Nos dijeron que trabajáramos para cubrir nuestros pasajes de regreso, recordó. Para Amalia, la calle fue la única forma de saldar una deuda impuesta. Su historia es una lección de cómo la movilidad puede ser coaccionada. Te mueven y luego te cobran por la ruta de escape. ¿Qué pasa con las familias? Muchas veces son las primeras afectadas y también las más ignoradas. Padres que se parten buscando respuestas. Hijos que crecen sin madre. Parejas que doblan sus jornadas laborales. La desaparición o la salida a la calle no son episodios aislados. Reverberan en redes familiares y comunitarias. Una madre que pierde a su hija, pierde además la posibilidad de percibir un auxilio cotidiano. Una hija que queda sola carga culpa y desprotección. Las historias que empiezan con necesidad terminan expandiéndose en un tejido de vulnerabilidad intergeneracional. Hay relatos que te atraviesan, como el de una abuela que preparó la ropa de su nieta cada mañana, con el miedo de que la joven no regresara por la noche. O el de un niño que hizo un dibujo para su madre que decía, «Vuelve a casa», y que ahora cuelga en un altar. Estos gestos son evidencias de humanidad en medio del desastre. No son estadísticas, son personas que esperan. Respecto a la respuesta institucional, no quiero generalizar injustamente. Hay policías y funcionarios que trabajan con compromiso y sacrificio. También hay organizaciones comunitarias que abren sus puertas sin preguntar por la moral de quien llega. Pero hay un problema sistémico. La falta de protocolos sensibles a la realidad de estas mujeres. Las víctimas se enfrentan a figuras que las interrogan sobre su pasado, en vez de priorizar su seguridad inmediata. Les piden pruebas que solo alguien con recursos puede reunir. Les exigen entrevistas sin presencia de apoyo psicosocial. Eso desincentiva la denuncia y alimenta la sensación de abandono. Hablar de impunidad no es solo hablar de fallas judiciales, es describir una cultura que minimiza la desaparición o la explotación de mujeres según su estatus socioeconómico. Cuando una persona es visible para el sistema, es más probable que reciba protección. Cuando no lo es, la maquinaria discurre sin urgencia. La normalización del problema es un aliado de quienes lucran con la vulnerabilidad. Dentro de esa maquinaria, la corrupción juega un papel que no siempre se ve en titulares, pero que aparece en los relatos. Pagos para no molestar, para facilitar la entrada a suites, para acelerar un retiro de facturas o para archivar una denuncia. La corrupción no es solo mal uso de recursos, es el lubricante que permite que un sistema de explotación funcione semana tras semana. Cuando hay cooptación, las rutas se consolidan y se vuelven más peligrosas. Ahora quiero voltear la mirada al cuerpo de quienes resisten. La sobrevivencia deja marcas no visibles, ansiedad constante, pesadillas, desconfianza crónica hacia extraños, miedo a los lugares con cámaras, la sensación de que cualquier celebración puede ser trampa. Muchas desarrollan rituales para calmar el miedo. No acostarse con la puerta abierta, llevar siempre consigo un número de emergencia, tener un escondite con dinero. El cuerpo, después del abuso, aprende a medir riesgos de modo casi científico. Distancia de la salida, tiempo en la habitación, señal del teléfono que indica si hay cobertura. Esa hipervigilancia es mecanismo de protección, pero también es agotamiento. Los impactos en la salud mental son profundos. Hay mujeres que, tras sobrevivir, desarrollaron depresión severa, trastorno por estrés postraumático, intentos de autolesión, adicciones. El acceso a servicios de salud mental es limitado y estigmatizante. Muchas veces la respuesta es medicación aislada o las remisiones a programas que no entienden la complejidad de la experiencia. La atención requiere sensibilidad,
tiempo y recursos continuos. No basta con una consulta. Y, sin embargo, esas opciones son escasas. En medio de esto, surgen redes de solidaridad que enseñan un modo distinto de enfrentar la crisis. Pequeñas organizaciones, grupos de trabajadoras, mujeres que abren sus casas, colectivos que hacen rondas nocturnas y listas de radio comunitaria para avisar de vehículos sospechosos. Todas estas iniciativas son respiradores en un sistema que no respira. Donde las instituciones fallan, la comunidad se sostiene. Esas redes también brindan información práctica, cómo verificar una oferta, cómo registrar una denuncia, dónde acudir a refugios. Son las que muchas veces reciben a quien ha decidido escapar y no tiene otra puerta. Pero la respuesta comunitaria no sustituye la obligación del Estado. Políticas públicas que protejan, que hagan más eficientes las investigaciones, que garanticen acceso a documentación, que ofrezcan rutas laborales alternativas y programas de reinserción. Sin eso, las narrativas individuales se suman en un coro que no encuentra eco en la administración pública. En una vigilia que acompañé, varias familias prendieron velas. Se nombraron una por una a las mujeres desaparecidas. La emoción era densa. Un sacerdote ofreció palabras que no curan, pero que sostienen. Una madre tomó la mano de otra y le dijo: «No dejemos que lo normal sea que desaparezcan». Ese gesto es pequeño y grande a la vez. La normalidad, en ese momento, fue interrumpida por el reclamo. La colectividad puede forzar a que la normalización ceda lugar a la urgencia. Hay algo que quiero dejar claro y rotundo. Terminar trabajando en la calle por necesidad no es un fallo moral de la persona. Es una consecuencia que se construye en un entramado de carencias. Ausencia de empleo digno, redes sociales rotas, colusión institucional, engaños calculados y una economía que no deja margen para la equidad. La calle aparece como salida porque las demás puertas están cerradas o protegidas por quienes lucran con el miedo. Por eso la pregunta central del video resuena con fuerza. ¿Por qué terminé trabajando en la calle por necesidad después de perderme en los pueblos? La respuesta es múltiple y dolorosa. Porque la ciudad no ofreció amparo. Porque hubo quien vendió la promesa. Porque las instituciones en muchos casos miraron para otro lado. Porque no hubo redes suficientes que sostuvieran la vida. Hacia el final de mi recorrido escuché una historia que me dejó sin palabras. Es la de una mujer llamada Elisa, que después de perderse entre pueblos y ciudades, encontró refugio en una organización pequeña que ofrece alternativas laborales y asesoría legal. No fue un final milagroso. El proceso fue largo y lleno de obstáculos. Pero Elisa recuperó su identidad administrativa, pudo tramitar un documento, recibió capacitación para trabajo formal, y con el tiempo, logró un empleo estable. Esa historia no la cuento para ilusionar, sino para señalar que hay salidas posibles cuando hay intervención sostenida y sensible. Lo que evita más historias como la de Elisa no son discursos moralizantes, son políticas concretas. Acceso rápido a documentación, programas de empleo reales, refugios con acompañamiento psicosocial y protocolos policiales que prioricen la vida sobre el prejuicio. ¿Qué puede hacer una persona que escucha estas historias? Primero, informarse. No basta con conmoverse, hay que convertir la emoción en acción responsable. Segundo, apoyar a organizaciones que trabajan con víctimas de trata y explotación. No todas las iniciativas son igual de eficaces. Busca referencias, verifica la transparencia y la forma en que protegen a las personas. Tercero, denunciar irregularidades cuando se sospeche de colusión o negligencia institucional. Exigir a las autoridades oficio y no excusas. Cuarto, escuchar sin juzgar a quien comparte su experiencia. El estigma mata tanto como la violencia económica.
Antes de cerrar, quiero pronunciar algo que ellas dicen en sus últimas cartas o en sus confesiones al oído. No me juzgues por lo que tuve que hacer para que mi hijo comiera. Esa frase resume el peso de la decisión. No estamos ante una elección moral pura, estamos ante un cálculo impuesto por la privación. Dejar de estigmatizar es un paso necesario para ofrecer rutas alternativas dignas. Si has llegado hasta aquí, te pido una cosa concreta. Comparte estas voces con respeto. No compartas imágenes o datos que puedan poner en riesgo a las personas. En la descripción de este video encontrarás enlaces seguros a organizaciones que apoyan a mujeres en riesgo y líneas de ayuda. Revisa esa información y, si puedes, apóyalas. Exige a las autoridades que investiguen con urgencia, que protejan a las denunciantes y que destinen recursos para programas de rehabilitación y empoderamiento. Habla con tus redes. La indiferencia es parte del problema. Cierro con una imagen que no es mía, pero que resume la resistencia que he visto. Una habitación pequeña, una taza de té fría en la mesita y sobre la pared un dibujo hecho por un niño que dice: «Mamá vuelve pronto», con letras torcidas y un sol en una esquina. Esa imagen no es símbolo de derrota, es promesa de búsqueda. Muchas de ellas terminan en la calle por necesidad. Sí. Otras desaparecen en los viajes que nadie registra. Mi voz, la de Sofía, la de Alejandra, Mariana, Claudia, Lourdes, Rosa, Amalia, y de tantas que no alcanzamos a nombrar, se queda aquí para recordar que la calle no es destino elegido. Es la salida de emergencia que la sociedad cerró con llave mucho antes de que ellas llegaran. Si quieres ayudar, revisa los recursos en la descripción y comparte estas historias con responsabilidad. Que la pregunta que dio inicio a este relato no vuelva a ser respondida mañana por otra vida perdida. ¿Por qué terminé trabajando en la calle por necesidad después de perderme en los pueblos? Que la respuesta empiece a cambiar cuando todos actuemos.